Bueno, buenos días, gracias por haber venido. La idea de esta charla es hablar sobre los periurbanos, más que nada el periurbano del AMBA, que es un territorio complejo, sobre el cual tenemos un gran referente que es Lalo, Lalo Creus, que es parte del equipo y va a llevar adelante junto con Pablo Lima, van a llevar un trabajo de territorio pensando en la bioeconomía y en el desarrollo a partir de la bioeconomía de estos periurbanos, y la idea es armar un programa de manera conjunta, pensando en que la salida de todos estos territorios es el desarrollo y el crecimiento y el empoderamiento de la gente que vive en ellos. Para eso, obviamente, tenemos a los padres de la bioeconomía y de la economía circular, el secretario Fernando Vilela y Roberto Bisain, que sí, son los padres. Los venimos escuchando hace un montón de años, así que... Viva la bioeconomía, tal cual. Así que bueno, nosotros solo era presentarlos y ellos van a explicar un poco sobre por dónde va el desarrollo de estos lugares. Tenemos un periurbano surcado por rutas provinciales, nacionales, alrededor de la capital federal, con zonas. Ha sido denominado también AMBA, conurbano, o sea, los nombres son diversos, con distintas acepciones. Son 40 municipios, bueno, ahí no se ve, pero que rodean la capital federal. Tenemos límites, se toma como límite la ruta 6, pero cada vez se está avanzando más hacia, digamos, lo que sería ruta 41. Se divide en cordones para entenderlo mejor. Un primer cordón de la General Paz a la ruta 4, un segundo cordón a la autopista nueva, a la que va por el Buen Aire, y un tercer cordón que llega a la ruta 6 y más allá el cuarto. Un poquito como para hablar de áreas. Tenemos una superficie de 13.800 kilómetros cuadrados, son 1.300.000 hectáreas. Municipios con diverso grado de poblamiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de La Matanza, es el que más habitantes tiene. Son 13 millones de personas que están dentro de ese conurbano. Tenemos como todo periurbano, una transecta de parcelas más grandes a pequeñas y una transecta también en lo que es los usos, ¿no? De más agropecuario a más urbano. Y ese dial se corre distinto de acuerdo al periurbano que sea. No es lo mismo este periurbano que el de Mar del Plata o el de un pueblo más pequeño de la provincia de Buenos Aires. Pero es la misma lógica. Tenemos básicamente dos cuencas importantes, que son la del Reconquista y la de Riachuelo Matanza, y otras un poquito menores, como la del río Luján, y algunos que van ya a la cuenca del Salado. Tenemos diversidad de suelos. Ustedes ven ahí las partes más oscuras verdes son, digamos, más productivas. La amarilla, la roja son intermedias, digamos, o bajas, y las verde claritas son intermedias en cuanto a capacidad de producción de biomasa de los suelos. Tenemos un montón de actividades. Acá solamente pusimos los apiarios, pero también hay agrupaciones dentro de los apiarios, como las hay agrupaciones dentro de lo que son otro tipo de actividades, como son los tambos, como son los productores ganaderos y demás. Tenemos una cierta infraestructura de procesamiento frigorífica. Tenemos una red de mercados. Esto con Mariano lo hemos charlado muchísimas veces sobre el papel del central con respecto a estos mercados, pero existen, tienen una función. Y lo fundamental es que tenemos una red de asistencia a través de INTA, que desarrolla un montón de tecnologías, tiene cobertura territorial y tiene ciencia, que es lo que necesitamos para resolver esto. Tenemos también grupos de cambio rural, tenemos unos 20 grupos de cambio rural, por ahí ubicados en el periurbano. Con respecto a La Matanza, lo que es
lo que se denomina la cuenca de la Kumar. Tenemos mucha información por este organismo que pensamos aprovechar. Y tenemos también en ese partido un montón de producción. Los puntitos amarillos son cultivos de invierno, los rojos de verano, o sea que muy vecino a la zona urbana, un montón de producción. Lo que hay, multiplicidad de producciones de todo tipo. Lo que queremos es más red, más bioeconomía, que nos van a explicar ahora. Y lo que tenemos es un sitio en construcción. El periurbano es un sitio en construcción dinámico, van cambiando los actores, van cambiando las relaciones, y como mucho podemos intentar abordarlo con ciertos criterios fijos, pero atendiendo esa dinámica. Buenos días a todos. Hace muchos años que vengo a las Expo, desde antes que se llamaban Expo Agro, y no recuerdo que haya habido una mesa de periurbano y que haya tantos horticultores que hayan llegado. La verdad que esto es bueno. Estamos trabajando estos temas acá en el ámbito de Expo Agro y es consecuencia también de visión de muchos de los que están acá presentes, de que ahí hay una enorme oportunidad. Esos territorios que están en la interfaz entre lo que serían las producciones agropecuarias plenas y lo urbano, generan una matriz que, tal como describió recién Pablo, tiene distintos acercamientos hoy, y hace tiempo venimos trabajando en intentar generar una propuesta que tuviera varios objetivos. Un objetivo es aprovechar la capacidad fotosintética y poderla gerenciar de forma creativa y que genere riqueza, que genere trabajo y que también esté conectada con las demandas del sistema urbano. Y por el otro lado, también hace algunos años veníamos pensando de que si esto se logra, también de alguna manera contendría el avance del urbano sobre los territorios que hoy son útiles para la producción agropecuaria. Las visiones que había respecto de estos pueden ser varias. Una podría ser seguir con lo que se está haciendo, que tiene mucho por perfeccionar. No nos parece que sea la más indicada. La otra sería incorporar distintos tipos de acercamientos tecnológicos, de gestión, de comercialización, que generen un plus sobre lo que se está haciendo y que ese plus también cumpla con esos requisitos que había mencionado al principio, ¿no? Vinculados a la producción, pero también vinculados a la contención del avance urbano. En algún momento habíamos hecho un proyecto para el entorno de la autopista que recién se mencionaba, la autopista Perón, que es la continuación del Buen Aire hasta la costa, o hasta la Ruta 2, había varias versiones, que lo había encargado el senador Burrich hace ya como 8 años. ¿Sí? En ese contexto, las propuestas que nosotros habíamos acercado tienen mucho que ver con la conceptualización que estamos llevando adelante en la Secretaría, de transformar lo que era tradicionalmente agricultura, ganadería y pesca en bioeconomía. Y cuando hablamos de bioeconomía, lo que nosotros interpretamos es un modelo de desarrollo territorial que involucra la mejor utilización de la biomasa en la formulación de productos que, además de los tradicionales vinculados a los alimentos, incorporaran, a partir de más ciencia y más tecnología, otros que tienen más que ver con el diseño de cuidado del medio ambiente y la sociedad, ¿cierto? Estamos hablando de productos que muchas veces reemplacen lo que hasta ahora viene de la química del petróleo, de la química pesada, y que esos productos sean reemplazados por otros de base biológica. ¿Qué caminos se podrían llevar adelante? Bueno,
Desde el punto de vista de productos, hay una enorme oportunidad para la fruta y horticultura en la Argentina. Visto desde lo que se está haciendo y también visto desde un aspecto nutricional. Con Sergio Britos hemos hecho algunos trabajos que marcan que en la dieta de los argentinos se están consumiendo muy poca cantidad justamente de frutas y verduras, y estamos hablando de números muy significativos. Tanto que para el momento de las cuentas, para lograr una dieta equilibrada de los argentinos solamente, sin exportar, se debía duplicar la actual producción de frutas y verduras. Este es el dato, ¿no es cierto? Entonces, cuando se dice que producimos para X millones de cantidad de habitantes del planeta, eso no funciona de esa manera. En el caso de fruta y horticultura, producimos para 25 millones de personas, la mitad de los argentinos si consumieran la dieta saludable, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay entonces un mercado potencial a construir a partir de una formulación de cultura en las escuelas de hábitos de alimento distintos de la matriz que tenemos hoy. Hay una oportunidad de generar a partir de esta demanda institucional un canal comercial importante. La otra cuestión que podíamos hacer, ¿con qué tecnología lo hacemos? Y entonces hacíamos diversos acercamientos. Pienso que es muy importante hacer un salto tecnológico sobre lo que se está haciendo. Y ese salto tecnológico es posible en condiciones que se pueda asegurar de alguna manera que esas inversiones tengan retornos en un esquema de una macroeconomía que se está buscando que sea más estabilizada. Ahí también hicimos algunas cuentas por pedido de Lalo el año pasado, donde se podría generar una matriz centralizada a partir de inversiones que en relación a los productores pudieran generar un salto muy grande en su productividad y asegurar un canal comercial a partir de estas figuras, ¿no? Estamos pensando en empresas centralizadoras que estuvieran vinculadas con la producción, generando la transferencia tecnológica y también asegurando los canales comerciales para esta producción. Había otros matices que habíamos visto y que sigo convencido que son útiles, que pueden tener que ver con un mercado de 14 millones de personas, de las cuales muchas de ellas hacen turismo, y podía haber unidades de turismo. Incluso habíamos hecho alguna formulación en torno a, por ejemplo, imitar lo que hace Uruguay acá cruzando el río, que hay bodegas, ¿cierto? Entonces, si nosotros pudiéramos tener algún viñedo, no para competir con Mendoza, pero sí para acercar gente que pudiera ver cuál es el proceso, pudiera ver cómo se genera, etcétera, estoy seguro que va a haber interesante. Bueno, es ese tipo de cosas, o utilizar las cavas que hay para acuicultura, no una acuicultura para sacar biomasa, sino acuicultura para pesca y pague, ¿no es cierto? Hay gente que hace de la ciudad de Buenos Aires muchos kilómetros para ir a encontrar una laguna para pescar. Bueno, articulaciones de ese tipo nos parecen que son útiles, que involucran contextos distintos, que necesitan y pueden aprovechar esos recursos que recién se mostraban, donde hay un montón de universidades, está el INTA, hay lugares que si nosotros logramos armonizar los objetivos, podrían contribuir a que justamente estas consideraciones que estoy haciendo puedan llevarse adelante. Finalmente, bueno, lo que nosotros proponemos es, desde el área de la Secretaría, armar una mesa, tal como se dijo, invitar a participar a partir de la coordinación que van a hacer Pablo y Lalo a todos ustedes a esas actividades. Bueno, gracias. Bueno, gracias por el convite, Fer, Lalo. 2 o 3 comentarios más de corte general para responder una pregunta trivial. ¿Y cómo se hace? La verdad no tengo la respuesta, así que se terminó la charla, nos vamos. Primero, un enfoque de lo que yo veo bajando al territorio con Lalo y caminando con Mariano y otra gente. La palabra peri
quiere decir en los alrededores. Y el alrededor cambió notablemente en los últimos 20, 30 años. No solo el bonaerense, también el que le tocó a Germán en Suerte. Digo, hay dos periurbanos en la Argentina. Los que asociamos a las grandes concentraciones de ciudades de magnitud y el cruce de ruta de las ciudades chicas o los pueblos. Ahí también hay periurbano. Ahí también empezó a moverse la bioeconomía muy dinámicamente y me parece que el modelo tiene que englobar a ambos porque entre el campo y el pueblo, además del cementerio que no se mueve por razones lógicas, apareció un tercer espacio que es algo que algunos llaman ruralia, otros llaman el cruce de ruta, otros el periurbano, otros despectivamente el fondo de, lo digo, la puerta de entrada o el fondo de salida de. Entonces, ese territorio me parece que hay que mirarlo con mucho cuidado porque es el ámbito de la nueva política pública que engancha con lo que es el nivel nacional y que engancha con la gente que está en la otra punta. ¿Qué pasó allí? Aparecieron nuevos vecinos. Antes había quintas, después pasaron a ser casa quintas, ahora son country cerrado. Para alguna gente es un problema, para otra gente es una oportunidad. Ojo el piojo porque eso moviliza mucho. Segundo, en todos los peri apareció alguna ruta, alguna obra que conecta y valoriza. Entonces, el territorio de los que hacían ladrillo y quedó deteriorado, tapado, empezó a tener un valor que antes no tenía y abre una oportunidad. Y además aparecieron una serie de cambios tecnológicos importantísimos que permiten soñar cosas que antes no se soñaban. Y además está la historia. O sea, cada periurbano tiene su rasgo propio, con lo cual bajar enlatados, coincidimos en eso Fernando largamente y Lalo, bajar enlatados de arriba no camina, porque viene alguien, le tira un par de mangos, para decirlo de manera que se entienda, le arma un proyecto, tiene una buena consultoría detrás, habitualmente, se terminó la consultoría, se terminó el proyecto, quedó 1 o 2 emprendimientos y el resto volvió a la realidad. Eso no es buena manera de política pública. Entonces, resumo diciendo, no es un caso solo el de La Matanza. El de La Matanza es un extremo pesado para mirarlo. Segundo, hay periurbanos de distintas características en todo el país que se han visto reforzados por otra cosa. El COVID cortó las cadenas de abastecimiento de frescos tradicionales e impulsó o reimpulsó nuevos formatos y formas de mirar el tema. ¿Son estables o no son estables? El tiempo lo dirá y las experiencias concretas lo irán consolidando o no. Pero difícilmente volvamos a la historia del pasado. Cuarto tema. En el pasado cada uno de esos periurbanos tenían íconos de sectores que articulaban. La Mercedes-Benz. Bueno, la Mercedes-Benz forma parte de un pasado que se va reconvirtiendo al futuro. Y la pregunta que se abre es, ¿cuáles son los nuevos motores de desarrollo de los periurbanos? Bio 4 no existía. No estaba en el mapa. Por poner, tengo a Germán enfrente y que sabe de esto porque la caminó. Entonces, en quinto lugar, hay que identificar de vuelta estos sectores que van a operar a modo de coordinadores o de trenes que enganchan otros vagones. En el pasado eran algunos sectores, en el futuro serán otros. Sexto punto, que observamos. Voy a ser muy hiriente, muy directo. No solo es biomasa, o biomasa no es solo lo que yo equivocadamente asocio a lo que sale del suelo. Biomasa también es otro mundo de reciclaje de elementos, es basura transformada en energía
Y está todo el tema de la bioeconomía asociada con la salud humana, que es una bocha de dinero y que además moviliza mucha gente y donde además hay que tender los puentes en plataformas de uso común con lo que viene del mundo vegetal, animal o vivencial más tradicional que asociamos en biomasa a agropecuario. Digo, es mucho más complejo, mucho más rico. Último comentario del estado de situación. No hay dos periurbanos idénticos. Ergo, hay que pensar, y ahí viene la propuesta de cómo empezar a armarlo, que es sitio de construcción, donde nadie tiene la verdad revelada, donde hay que escuchar muchos, particularmente a los que están en el territorio, hay que respetar las tradiciones, las historias y buscarle algún marco general de coordinación con las políticas nacionales. ¿Cómo hacerlo? Y con esto voy cerrando. A mi modo de ver hay 4 cosas sobre las que empezamos a trabajar en distintos lugares. Digo, no solo en el conurbano bonaerense, sino en otros lugares. Primero, no sabemos bien cuál es el mapa real de actividades que tenemos. Siempre aparece un tapado de un pibe que tenía una idea, que lo estaba desarrollando y no la conocíamos. Siempre aparece un sector que tiene potencialidad y no me coincide a veces con el mapa que tenemos previo. Entonces, primera cosa, hay que rearmar el mapa. Y en el rearmado del mapa aparecen los vecinos nuevos. Aparecen los countries, aparecen algunas empresas nuevas, aparecen los gestores de autopistas, las inmobiliarias, etcétera, etcétera. Bueno o malo, no me interesa, forma parte del mundo que tengo que enfrentar. Entonces, primero, el mapa nuevo. Segundo, ¿quiénes somos? Pocas balas tiene el revólver y encima algunas son de cevita. O sea, el sector público tradicional tiene limitaciones severas para operar, con matices, pero está limitado y más para operar en nuestra nueva lógica. Conclusión, echemos mano a la institucionalidad que hay privada o semiprivada, que es tan deseoso de colaborar, si finalmente en el territorio se juegan las cartas. Entonces me parece que lo segundo es con quién hacerlo, y ahí hay que mirar el mapa de vuelta, con cabeza abierta. Tercero, ¿dónde? Si lo hago en algún sector público tradicional que tiene historia, siempre uno levanta la mano y dice, yo no voy porque aquel no, pero la historia, pero en el pasado pasó tal cosa. Si lo hago en alguna empresa o cooperativa que ha tenido una mala experiencia, de vuelta volvemos a recrear. El dónde es sumamente importante. Espacios neutrales, que persistan a lo largo del tiempo, con capacidades técnicas. Claro, estoy pidiendo el ideal. Bueno, el ideal no existe, trabajemos con lo que hay, pero dentro de una lógica de un espacio neutro. Y cuarto, tiremos las líneas para donde querramos ir. No hay nunca un buen rumbo si no sabemos a dónde queremos ir. A sabiendas de que lo que se proponga siempre mañana va a ser modificado, porque la realidad biológica cambia, porque es un mundo cambiante, pero esto nos da una metodología para empezar a trabajar. Resumo diciendo, es necesario coordinar lo local nuevo, la nueva manera de hacer política de desarrollo local, que no empata bien con el previo, el viejo parque industrial, etcétera, etcétera, sino que va sobre lo territorial con nuevas institucionalidades que están en el territorio, con lo biológico como epicentro y con la mirada siempre abierta, porque la heterogeneidad que tienen estos sectores siempre nos llaman a la reflexión sobre modelos únicos y sobre trayectorias predefinidas. Como bien lo dijo al final de todo, es un sitio en construcción. Y en el sitio de construcción y en el tejido político, yo me excuso. El problema es del alma.
Pablo, buenos días a todos. Pablo, ¿me pones una imagen donde se vean la que te guste y que se vean los municipios para ubicarme? Además, la bioeconomía no respeta las jurisdicciones, se lleva mal con los geógrafos, con lo cual constantemente hay que estar moviendo el alambrado con el vecino. Creo que arrancaban por ahí, ¿no? No, de alambrado no vamos. A desalambrar. Miren, no sé cuántos de los que están acá conozcan el conurbano, el tercer cordón del conurbano. Levanten la mano, por favor, para ver qué audiencia, qué concurrencia, qué perfil. Bien, casi estaríamos mitad y mitad. Entonces, tengo que ejemplificar sobre aquellos que no conocen el conurbano bonaerense, el tercer cordón del conurbano bonaerense. Cada capa de esas que contaba Pablo de cómo se ha ido construyendo este conurbano tiene un perfil, una realidad distinta a la otra. A medida que te alejas de la capital federal, la pobreza va creciendo, la decadencia también, y hay conflictos distintos a los que hay en los otros dos cordones cercanos a la capital. El tercer cordón del conurbano es justamente, hasta ahora ha sido la frontera conflictiva entre lo urbano y lo rural. Y de manera anárquica, lo urbano va cayendo sobre lo rural. Anárquica porque no ha habido prácticamente en la mayoría de los casos de los municipios involucrados ninguna planificación sobre ese territorio. Anárquica porque durante décadas esa reserva del conurbano ha sido útil para la capital federal en una planificación metropolitana para poner sobre ese territorio, por ejemplo, la CEAMSE o distintas cuestiones que hacen a servicios o infraestructuras necesarios para el área metropolitana que hace 30 o 40 años estaban lejos de una ciudad, pero ahora están todo mezcludo, todo mezclado. Sin planificación, una tierra rural que tiene mucho potencial va cayendo adentro de una bolsa que se vuelve un gran conflicto. Y ustedes tendrán, seguramente, creo que todos, porque ha sido muy conmocionante, que hace 2 meses más o menos asesinaron a 5 personas en la localidad de González Catán, en La Matanza, en un conflicto por una ocupación de tierra, por un barrio ilegal, y hubo en un mismo momento una masacre de 5 personas y muchos heridos más. Eso pasó en la localidad de González Catán. Eso es tercer cordón del conurbano. A 3-4 kilómetros de ahí hay producción frutihortícola. Todavía sobreviven muchos establecimientos de distintos tipos de hazañas bioeconómicas. E incluso los propios vecinos de La Matanza desconocen que ahí mismo, por ejemplo, hay miles de hectáreas de producción de oleaginosa, de soja u otros, que hay kiwi, que hay cosas muy admirables desde el momento que se hagan en ese mismo contexto. Bien. Ahora, si nosotros ubicamos, perdón, Fer, acá están los 3 cordones del conurbano a medida que nos alejamos de la capital federal. Todo esto que nos rodea también es tercer cordón del conurbano. Ubiquen desde la última vivienda de cualquiera de los municipios que están en estas sombreados aquí, la distancia entre esa vivienda y la ruta 6. Y hasta la ruta 6 es tercer cordón del conurbano. En algunos casos, como La Matanza, la distancia de la ruta 6 es la más angosta. En otros casos, hay varias decenas de kilómetros rurales entre ese municipio del conurbano y la ruta 6. Y entonces nos vamos desde Varadero hasta La Plata con una extensión de tierra que está en este contexto de falta de planificación, de anarquía y de caos, pero que a la vez, si dejamos de mirarlo como el fondo, si dejamos de mirarlo desde acá, le hacemos un zoom o lo miramos desde acá, entonces lo que vamos a ver es otra realidad. Si a esto le ponemos planificación,
Y en esa planificación vemos el potencial de estos vecinos, sin olvidarnos, por favor, del Delta. Para mucha gente se olvidan que eso también es conurbano. Y sin olvidarnos de este interior pujante de nuestra provincia de Buenos Aires. Y teniendo en cuenta que esta conectividad de la Ruta 6, la autopista, la nueva circunvalación del Camino del Buen Aire, el aeropuerto de Ezeiza, un potencial aeropuerto de carga en Moreno, la conexión hacia la zona metropolitana y la conexión hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, seguro que con las capacidades que tenemos en Argentina y con equipos como el que lidera Fernando, seguro que se nos ocurre una estrategia de desarrollo que mínimamente le va a garantizar a toda esta población el acceso a alimentación saludable, el acceso a bienes generados con el concepto de la bioeconomía, de la economía circular, de la recuperación de valor de esa materia prima que sale de la naturaleza, que vuelva a la naturaleza y en el medio un ciclo económico virtuoso, utilizando el potencial de esta cuenca fotosintética. Fíjense cómo está hablando un bonaerense. Yo soy de González Catán. Aprendí algo, ¿no? Yo le agradezco a la mayoría de los amigos y entre ellos muchos acá presentes. Yo creo que otra vez el campo, que se dice que es un universo tan diverso, tan rico, tiene una gran oportunidad de liderarnos. Nos lideró en las malas. Se plantó y le puso resistencia a cosas que nos hubieran llevado muy lejos y que sin esa resistencia no tendríamos ni la oportunidad que perdimos hace poco ni la oportunidad que volvemos a tener. Hoy todavía se sigue cosechando como país, como ciudad, como ciudadanía, lo que el campo supo sembrar con unos valores enormes y a los que nos sumamos un montón. Esa fue por la negativa, porque era defensiva, era para defendernos. Hoy hay una oportunidad por la positiva y yo quiero dejar claro acá, si nosotros cambiamos esta realidad, no estamos cambiando la realidad solamente de estos vecinos, estamos cambiando la Argentina, porque esta es una espada de Damocles sobre las posibilidades de futuro del país en su conjunto, porque el hacinamiento, la pobreza, las necesidades, el atraso de esta población, que cuesta no solamente muerte, sino esperanza, sueños, autoestima, esta realidad se utiliza para jodernos la vida al 100% de los argentinos. Entonces, más allá de las batallas políticas que se libren al interior de estos territorios, nosotros le podemos aportar una visión de libertad integral, de desarrollo pleno. Y yo creo que nada más y nada menos que la bioeconomía es quien tiene que liderar este proceso. Y yo celebro y me comprometo a ayudar a explicar por qué el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue la antesala de una evolución que es la Secretaría de Bioeconomía. Y defiendo ese concepto. Y es algo que tenemos que promover. Y creo que no queda nunca más claro que en esta realidad. Esto es bioeconomía. Miren, no sé si ustedes conocen, pero en los barrios pasa alguien que deja unos bidoncitos y después los pasa a levantar con orina. No sé si han visto eso todos en sus pagos, pero eso en el conurbano por lo menos es muy común. Entonces, en las puertas de las casas hay bidoncitos con orina. Después que se lleva el bidoncito, a esa vecina colaborativa le da un regalito de algo de plástico, de un tupper, un regalo de ese estilo, es como un canje. Pero de eso se ve masivamente por todo el conurbano. ¿A dónde va esa orina? A transformarse en perfumes,
en opciones de la industria química o de medicamentos, en cuestiones que hacen a la veterinaria. ¿Eso es bioeconomía o me equivoco? Eso es economía circular. ¿Qué pasaría si en esos millones de hogares fuésemos capaces de recoger de la misma manera el aceite de uso doméstico? Para, mediante algún proceso de innovación tecnológico que seguro ya está creado, darle nuevamente la utilidad que se le da, por ejemplo, a la orina. Entonces, yo uso ejemplos urbanos, así, sencillos, para que el vecino entienda lo que es la bioeconomía. No voy a venir acá a explicarle a ustedes lo que es la bioeconomía. Lo que yo sí quiero decir, esto tiene que pasar a ser una región. La región periurbana bonaerense. Tiene que ser política pública. La tiene que liderar el equipo de Fernando. Y tenemos que poner ahí a todo el aparato estatal, a todo el aparato privado, a todas las redes que tengamos, a pensar cada uno desde su lugar. Pero sobre todo a esos apicultores que mostraba Pablo, a los que es en ese conflicto seguir invirtiendo, apostando y generando lo que evidentemente sigue siendo riqueza. Bueno, simplemente decirles eso. Este es el ejemplo del periurbano bonaerense. Como decía Roberto, los periurbanos son muchos y muy diversos. No hay que calcar de acá para otro territorio, pero sí podríamos establecer una metodología que es con la gente como protagonista y todo lo que tengamos pongámoslo ahí atrás, a dejar de ver lo que rodea la ciudad como un fondo y a enganchar desde ahí con la bioeconomía la propuesta de desarrollo para el mismo pueblo vecino. Así que eso simplemente, muchas gracias. Decía Sarmiento que no hubiera uno sino 100 Chivilcoy. En aquel tiempo lo asociábamos al ferrocarril y a los inmigrantes. Actualizó Kurt Glass que no haya uno sino 100 Tandil. Lo asociamos a la universidad y a la bioeconomía. Estamos acá planteando un desafío más complejo. Elegimos a Milei en la idea que resolviendo el problema del déficit público, de la emisión, del Banco Central, de la brecha cambiaria, alcanzaba para darle un empujón al sector agropecuario. Y diría que lo estamos viendo, porque todavía no hicimos nada de eso y la feria está exuberante, esplendorosa. Poquito. De lo que se nos prometió todavía poco, pero no somos... Decía el otro día Oliveto, tenemos una recesión con optimismo. Dice, esto no lo vamos a resolver de arriba para abajo. Me gustaría alguna reflexión. Si eligiéramos 100 intendentes como Lalo, ¿sería la llave para hacer esto? Si encontráramos 100 comunidades como ese pueblo de Córdoba que fuiste, Guatimozín. En fin, tenemos un desafío gigante, compatriotas. ¿Cómo hacemos en cada uno de los lugares donde vivimos para no dejar esto en manos de los varones del conurbano, del loteamiento, del uso espurio del territorio y hacer una cosa que se parezca, en fin, a la que hicieron nuestros abuelos o a la que se hace? Ya no hay que hablar solamente de Europa, porque hasta en Perú, México, Chile, Colombia, se desarrolló la agricultura intensiva en parcelas como una alternativa bioeconómica. El desafío que tenemos es grande. Gracias por convocarnos. Sí, el desafío es grande y bueno, está bueno que siempre hay un primer paso para que esos largos caminos se vayan recorriendo, ¿no? Estamos sobre la base de lo mucho que se va haciendo, sobre la base de los productores que están acá, hay muchos que existen y las ganas desde los sectores públicos de avanzar sobre eso, me parece que se puede construir, es una construcción. Vos marcaste varios ejemplos, son bien distintos, ¿no es cierto? Hablas de Perú era mucho más fácil, había que tomar la decisión. El territorio no estaba habitado ni tenía dueño.
Era un páramo desértico, había que traer el agua y allí se transformó con grandes empresas. Ese es un modelo, ¿sí? No es el modelo que en la mayor parte de los casos de Argentina se puede usar, ¿cierto? Partimos de otra cosa, de otra, bien, como bien decía Roberto, son configuraciones distintas, más complejas. Y bueno, lo que tenemos es la vocación de construir juntos, y para lo cual vamos a tener que tener ideas y definiciones a construir, ¿eh? No hay un modelo armado, yo no lo conozco, tengo propuestas, cada uno de nosotros tenemos visiones, bueno, hay que conformar esa mesa de trabajo que estamos proponiendo para justamente construirlo, ¿no? Yo te diría, Mariano, que tenemos que salir un poco de ese universo romántico de que nos tenemos que poner todos de acuerdo y demás. Y hay una etapa donde nos podemos alinear en torno a los intereses que distintos grupos tienen, intereses económicos, intereses sociales, intereses en cuanto a la sustentabilidad. Tratar de alinear esos grupos de interés en un proyecto donde esos intereses sean satisfechos en la mayor parte posible, va a aliviar la carga de todo lo que tenga que hacer el Estado. La otra vez en una reunión de INTA, alguien me hizo un comentario de cómo alinear estas opiniones tan distintas, ¿no? Y dijo el cuento de cómo se alinea un grupo de gatos, ¿no? Con el platito de leche vienen. Entonces, buscar esos puntos donde a la gente le interesa participar, donde va a obtener algo también, no tenerle miedo a las cosas. Si hay un tema inmobiliario, bueno, no es pecado, existe. Ordenémoslo, veamos cómo se puede pasar de una situación a otra. No siempre es un barrio cerrado lo que viene, pueden ser un barrio de casitas muchísimo más lindas de lo que está hoy, un conurbano donde es todo ocre, uno camina y es todo ocre, no hay un verde, no hay nada. Entonces, esas cosas también son desarrollos urbanos que tenemos que invitar. Y con respecto a los varones, es nuestra patria, no son dueños de nada esa gente, es nuestro. Juan Carlos Basso, Fundación Barbechando. Parecería ser que lo que hace falta es algún modelo de abordaje, porque son las realidades muy distintas, pero sería importante no inventar la bicicleta en cada lado, sino aprovechar la experiencia. ¿Se tiene noticias de algunas ciudades que hayan trabajado bien en esto, así como hay tantos modelos urbanísticos tipo Melbourne o tipo Seattle o Medellín o Curitiba acá en Latinoamérica, que hayan enfocado esto bien? Porque sería bueno tratar de aprovechar la experiencia internacional. Gracias. Hola. En eso de construir, y dado que cada periurbano es un mundo aparte, yo lo único que puedo decir es que un edificio más o menos para un economista debe tener 4 vigas. ¿Qué tenemos? ¿Con quién lo hacemos? ¿Cuáles son los sectores locomotora? Y en el último caso, recién al final, ¿qué necesitan? Porque el bolsillo del Estado está corto y las demandas sociales son perentorias. Entonces, a mí me parece que sobre esa base se construye. Y una cosa adicional a lo que planteaba, ¿por qué ser optimista? Hay varios temas pero a mí una cosa que se pasó por alto es que hay gente a la que le interesa el tema. Digo, hay gente acá que está involucrada en el tema, sin contrato de por medio, con compromiso con la sociedad, que nosotros le denominamos los grupos impulsores de la bioeconomía. Algunos son más dísculos que otros, etcétera, etcétera, pero eso existe y es fundamental. Segundo, hay sectores empresarios que están dispuestos a apostar y a ganar plata con esto. Bienvenido, porque si no se mueve el motor, el auto no camina. Entonces hay que generar las condiciones para que dentro de un marco de equidad el sector privado invierta. Si no aparece esa inversión, no aparece nada. Y lo notable del caso es que a todas las reuniones que hemos ido, siempre están esos señores que dan tiempo, etcétera, etcétera, y siempre te cuentan que la última vez le fue mal. Y que esta es la última vez que van a apostar, y que en una de esas, porque los nietos ya no son los hijos, no quieren que se vaya para Ezeiza. Hay arraigo. Y los que venimos del interior,
Germán lo sabe muy bien, mueren con la bota de pie en el periurbano de los pueblos del interior. No se van, no transnacionalizan en general. Entonces son todas cosas positivas que en el enfoque hay que plantearlo como punto de partida. Ejemplos no tengo, porque si tiro uno, lo quemo. En el sentido de que no son iguales, no son comparables. Yo creo más en el método, en la persistencia y en la convergencia de intereses. Manos a la obra. Basta salir un poco de acá para ver ejemplos de cómo las cosas se ordenan en otros lugares, ¿no? Lo hemos visto muchísimo con nuestro grupo del Delta, ¿no? Donde se dice el humedal, un lugar intocable, y hemos analizado todos los deltas de todo el mundo y hemos encontrado toda una variedad. Deltas productivos, deltas contaminados, deltas que son reservas de la biosfera y no se toca nada. Entonces, todo eso son conceptos que nosotros tenemos que tomar lo mejor de lo mejor. Una anécdota muy chiquitita. En un viaje que estaba con mi familia, estábamos paseando por Nueva York y ellos se fueron a dar una vuelta en bicicleta. Yo en ese momento no podía andar en bicicleta por un problema que después solucioné, y me dediqué a ver las verdulerías que están ahí alrededor del Central Park, ¿no? Y me llamó mucho la atención que veía productos con cartelitos donde decía: señor, este producto fue producido a no más de 2 millas del lugar donde usted lo está consumiendo. Y tenía un valor superior a los vecinos, ¿no? Entonces uno puede tomar cosas del mundo que hay por ahí para implementarlas y cambiar un poco la lógica de servicios, la lógica de los sistemas de logística, los sistemas de comercialización. Cuando nosotros vemos en una marcha piquetera el Mercado Libre, vendo el chori con Mercado Libre, Mercado Pago, bueno, son fuerzas que no se pueden evitar. La gente con sus intereses, con sus deseos, bueno, alinearse en algún objetivo y por ahí vamos. ¿Qué tal? Buen día. Martín Mazandrea, de la provincia del Chaco. En muchas situaciones que suceden acá en el conurbano de Gran Buenos Aires, sucede lo mismo en el Chaco. Son exactamente la misma iniciativa, muy parecida. Ahora, ¿cuál va a ser el instrumento ordenador de esta iniciativa? Porque están dispersas y tampoco son tantas, son muy valiosas. Esta cuestión del aceite vegetal usado se está haciendo, cuestiones de granjas, cuestiones de que lo que tiene que ver con el turismo agroecológico está sucediendo. ¿Va a haber algún ente o algún programa ordenador de estas iniciativas como para volcarlas y poder hacer justamente la articulación? Sí, permiso. Tanto como lo que decía Juan Carlos, como la pregunta que haces vos, esto está pasando a nivel de municipios y a niveles de provincias. Tenemos varias realidades periurbanas, eso es así. Con respecto a la estrategia de organización, lo primero es señalar la visión. O sea, estamos construyendo esta visión, no está dado esto. Acá tal vez ya lo estemos dando como una cosa que se cae de maduro, no lo sé, ojalá ya estemos en ese grado y que la mayoría de los que están acá ya sabían esto y estamos como repitiendo cosas con las que ya estamos de acuerdo, pero realmente todavía esto se ve como un limbo, no está visto como con este potencial ni con una mirada, y mucho menos desde que la bioeconomía pueda liderar una transformación en este territorio. Está visto desde el Ministerio de Desarrollo Social, con suerte. ¿Me explico? Entonces, primero una visión, tenemos que ayudar a que esta visión se fortalezca, para que cuando Fernando hable del periurbano, la mayoría de la gente no piense que esté hablando solamente de qué distancia se puede fumigar o no se puede fumigar, que hasta ahora es la comprensión que hay de la palabra periurbano, y el universo es justamente muy diverso. Entonces, si cuando estábamos hablando en esta charla de periurbano, estábamos hablando de eso que él está diciendo, ¿no es cierto? Eso es también, pero no es eso. Entonces, Martín, primero tenemos que ahora, lamentablemente, todavía estamos en etapa de diagnóstico. En otras áreas, diagnósticos ya no hacen falta. Acá hacen falta diagnóstico, hace falta mapear, hace falta registrar.
tenemos 3, 4 imágenes de qué actores productivos hay en este territorio, todavía no tenemos más que eso. O tenemos, pero no la hemos todavía procesado. Si vos decís con respecto al método, Juan Carlos, y hablando, por ejemplo, de las mismas ciudades que vos decías, cómo se transformaron, yo he tenido también la oportunidad de ir a estudiar algunos de esos casos. El método base común denominador que yo veo es el protagonismo de los actores del territorio. Todo lo demás lo vamos construyendo. Y paciencia como con todo, Martín. Esta es una gestión que se ha atrevido a innovar al punto de crear la Secretaría de Bioeconomía. Bueno, entonces todo lo demás está en construcción. Bueno, tal como empezamos diciendo, nos parece muy importante generar este marco de tratamiento de los temas periurbanos, hacerlo acá en este contexto, tal como expresaba con tanto énfasis Lalo, parece que refuerza esta idea. Es un modelo en construcción, tal como terminó la presentación de Pablo. Esa construcción puede tener un primer paso en lo que está proponiendo Mariano, si quieren trabajar y pueden acercar ideas con todo gusto, van a ser parte del menú que tratamos. La vocación es que haya un tratamiento desde lo nacional, la construcción de una mesa que tiene que ver con esta problemática, eso es lo que yo puedo generar desde nuestra posición, desde el equipo que está trabajando en estas cuestiones, y bueno, con los actores que estamos mencionando, ¿no es cierto? Pablo y Lalo trabajando en la coordinación y todo el resto de la Secretaría. En todas las cosas estamos trabajando en forma integrada. Las distintas áreas de la propia Secretaría, el INTA, el SENASA, el INASA, todas las formulaciones que de alguna manera van a tener que ver con esto. Así que eso está asegurado. Gracias por estar. Y bueno, sigamos construyendo una Argentina mejor. Gracias.